cárcel, a lo mejor para narcos, donde se evite este contagio entre la delincuencia. Pero a lo mejor si se implementara bien lo que existe hoy en día, no tendríamos que estar tratando este tema. Silvia Córdoba está con este informe. ¿Cómo estás? Buen día, Silvia. Hola, Silvia. Hola, buen día para todos allá en el estudio. Y efectivamente tiene bastante razón el senador Osandón respecto de que hay que cumplir las leyes y sobre todo llegar a acuerdos, que es al menos el fast track de seguridad que se está realizando tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, también en el Senado, que busca avanzar en medidas que ayuden tanto a las policías, a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, a la ciudadanía que está muy atenta y preocupada a los hechos de violencia que están ocurriendo en nuestro país. Y en marco de eso fue hace pocos días en la región de Valparaíso, donde estuvo presente el presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué? Para promulgar la ley contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se van a modificar ciertas leyes para buscar aumentar las penas en distintos delitos cuando una persona porte drogas, estas se las pase a otra persona que son menores de edad. Esto podría llegar hasta 5 años la pena a este delito, y que efectivamente dentro de este discurso que busca el levantar el secreto bancario de aquellos delincuentes, seguir la ruta del dinero, es cuando el jefe de Estado asegura de que si están los recursos se puede avanzar en una cárcel especializada para efectivamente tener a las personas que han cumplido delitos por narcotráfico en este lugar. Algo que sorprendió a las personas que estaban presentes, incluso a los diputados que estaban en este lugar, en la región de Valparaíso, puesto a que hay una comisión en el Congreso que trabaja arduamente respecto a buscar cárcel especializadas en estos motivos, pero que ahora, por supuesto, la bajada que hace el ministro de Justicia, Cordero, es muy importante, porque se le preguntó respecto a esta iniciativa que podría lograrse en un largo plazo, como han asegurado desde la Moneda, por una cárcel especializada, y es que todavía faltan los recursos. Lo que se puede trabajar ahora es en módulos, porque lo que está haciendo el Ejecutivo es posiblemente la ampliación de distintos recintos penitenciarios, donde ya el hecho de que durante 10 años se hayan paralizado algunos de estos trabajos por parte de Gendarmería es lo que ahora buscan reimpulsar para tener más plazas de personas detenidos. La opción está, y como han asegurado al menos desde el Ejecutivo, se busca controlar los delitos que tienen que ver con el narcotráfico, la no contaminación con otras personas, porque recordemos, no solamente aquellas personas que cumplen sus penas en las cárceles buscan el cumplir la pena, sino también la rehabilitación. Entonces, en este caso se abre el debate para, por supuesto, ver si está la factibilidad de que se pueda realizar esta iniciativa, al menos ya adelantada por el presidente Gabriel Boric. Ahora es interesante la propuesta que vendría del Frente Amplio, cuando la posición del Frente Amplio históricamente ha sido menos cárceles, digamos. O sea, ellos estaban de alguna manera cuestionando las cárceles concesionadas, hablaban de que efectivamente la cárcel no era la única manera de llevar adelante el control y la rehabilitación de personas que cometían delitos. O sea, ahora hay un cambio que me parece positivo en relación a que una cárcel especialmente para narcotraficantes podría funcionar. Ahora, es ambicioso, déjame decirte, porque si uno recorre las cárceles en Chile, son, pero lo más oscuro de lo oscuro. Entonces, no solamente para narcotraficantes, sino que para aquellos que cometen cualquier tipo de delito. Es cosa de ver lo horroroso de la cárcel de San Miguel. Entonces, si uno habla del diseño de una cárcel de alta seguridad para narcotraficantes, uno pensaría, ok, tienen solucionado todo el resto de los problemas de la población penal. Y estamos lejos de ese escenario. Entonces, del dicho al hecho, mi abuelita decía que hay un gran trecho. Quiero saludar esta mañana al diputado de la Vaca que está con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? diputado. Toledo. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido también. Se integran a la conversación. Cristian Alvear, el exdirector de Gendarmería, hace 3 años hizo este planteamiento y presentó un estudio de lo que hacen los italianos, etcétera, de esto, y no lo pescó nadie. Este estudio está hechísimo y demuestra cómo se combate el crimen organizado, no solo el narcotráfico, aislando a los capos de las mafias. ¿Cómo lo hicieron los italianos? Se sabe de memoria y no sé por qué no... Pero Cote, si las cosas funcionaran como debieran ser. Por ejemplo, hemos hablado de la cárcel de alta seguridad en Valparaíso, que efectivamente, al parecer, después de lo que supimos, que estaban ya delinquiendo en la misma región de Valparaíso,
no es una cárcel de alta seguridad como se pensaba. Sí, lo que pasa es que aquí hay régimen. Esto por ejemplo, las cárceles concesionadas, se sabía que para tener la concesión tenía que asegurar que no pudieran realizarse estafas telefónicas, bloquear las señales. Igual. Y se sigue y se mantiene y no se fiscaliza eso. Entonces, a lo mejor si las cosas pero esta es una mezcla no solo de edificios. Aquí el fiscal me va a ayudar porque sabe más que yo. Pero hay un tema que hablaban de derechos humanos por el régimen. El régimen que tienen los italianos con un capo de la mafia es que esa persona, primero, no tiene penas más largas, sino que las cumple, son efectivas. O sea, no sale antes, porque aquí en Chile no tiene beneficio. Segundo, no tienes contacto con nadie, con ninguna persona, ni siquiera con tu familia. Con tu familia solo puedes tener en cubículos. O sea, contacto, creo que son 2 horas al día de luz solar. O sea, un castigo de verdad. No. Y ese no puede manejar nada visita conyugal, todo. O sea, y eso, el ex director de Gendarmería, Alvear, lo hizo, lo presentó en el gobierno de Piñera, hizo un estudio inmenso y no lo han pescado. ¿Ve viable, fiscal, esta posibilidad de tener una cárcel? Porque yo empiezo a notar cosas, porque hace tiempo el gobierno también había anunciado detención telemática. Entonces yo anoto que dijo, oye, son temas interesantes para conversar aquí con José Antonio, para conversarlo con el abogado. Entonces, detención telemática, claro, con la tremenda, el hacinamiento que existe en las cárceles, me pareció que era a lo mejor bueno, que no todo es encarcelable, entonces que a lo mejor podía existir esto. Pero no pasó nada. Y ahora tenemos esta otra propuesta, entonces ojalá que efectivamente sí pase. A ver, primero yo creo y celebro que esté en el tapete público y que lo haya puesto el gobierno como autoridad el mejoramiento de la situación carcelaria. Gendarmería ha sido el pariente pobre en la seguridad pública durante los últimos 30 años. 50. O 50 años. Yo creo que es bueno hablar sobre ciertos datos que van creciendo, que están anotados dentro del informe del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía que me correspondió dirigir los últimos 6 años. Gendarmería informa en el año pasado un aumento de bandas delictuales al interior de Gendarmería entre 2021 y 2022 de 500 a 800 para redondear. No fue la ANI, fue Gendarmería. No, fue Gendarmería, es el departamento de inteligencia. La ANI trabaja hasta las 6 de la tarde. Claro. Luego de eso, la población penitenciaria no ha crecido demasiado. Estamos hablando, se mantiene en un promedio de entre 47, 48 mil aproximadamente internos en el régimen cerrado. 124.000 que están redondeando completamente el ambiente de Gendarmería. 30% de esos internos tienen bajo o escaso compromiso delictual. El problema de nuestra Gendarmería es escasa segmentación, es decir, se juntan los que tienen un alto compromiso delictual con un bajo o escaso compromiso delictual. ¿Por qué se comete un error tan burdo? Disculpe que se lo diga. No hay dónde meterlo. Es que no hay lugar, hay un tema de organización. Y lo que ha provocado este último tiempo eso es el aumento e incremento de bandas que abusan de las personas que tienen un escaso compromiso o bajo compromiso delictual a través de la extorsión. Independiente de que no haya infraestructura, pero es que lo que usted está diciendo es brutal. Es brutal para cualquier persona. No hay que ser, digamos, doctorado en Derecho para entender que mezclar a un señor que vendía discos adulterados o que pasó a llevar, digamos, la ley de propiedad intelectual por alguna razón, con un narcotraficante o un homicida, es una aberración. Sí, pero o sea, hay más brutalidades porque además de los números que entrega el exfiscal, de los 48.000, 20.000 más o menos son gente que está en prisión preventiva, ni siquiera están condenados, porque esos los 28.000 están condenados. Entonces también hoy día tenemos una crisis, y yo ahí comparto con don Luis, en orden a que el gobierno hoy día pone un tema que es sensible, que nadie aborda, lo pone sobre el centro de la mesa y nos obliga a discutir. Y ojo, nosotros avanzamos en algo. Ustedes sabían que en las mesas de seguridad nacional y en las mesas de seguridad regional, Gendarmería no estaba incluida. Exacto. No estaban incluidas. No estaban. Yo creo, un par de meses atrás, donde a través de una reforma las incluimos. Pero ¿cómo no van a estar incluidas Gendarmería en los procesos de discusión a mí me parece, de seguridad? Me parece que la declaración del presidente es muy positiva, la idea es buena, pero es súper ambiciosa y es difícil hoy día, si usted me dice que no hay... ¿Cómo se dice? Pero por favor, ya el cobo empezó al tiro a portillarme. Pero hay 1.000 millones de dólares que ganan tirando a la calle. Pero si el mismo exfiscal Toledo está diciendo que se mezcla toda la población penal porque no hay suficiente estructura. Las cárceles son
Mira, un desastre. Construya cárceles. Entonces, Voluntad política. pero si el mismo Frente Amplio no era de la idea de construir Bueno, pero fíjate cárceles. que acaban de lanzar un proyecto que se ¿Y ahí llama dónde? Calle Segura. ¿Cómo se llama? ¿Dónde construyes una cárcel para narcotraficantes? ¿En medio del Pacífico Sur? No. ¿Dónde? Porque Hay mil partes. ¿pero dónde? Pues. Dime, Tenís po. todo el norte, Dime tenís dónde. 1000 sectores. Dime dónde, porque yo no quiero una cerca. No, sí, pero espera. Pero es que ¿Cachai? aquí hay, Ese es un punto. sí, pero aquí hay un tema que se llama autoridad. Alguien tiene que cortar el queque. Es lo mismo que la basura. Nadie quiere la basura, pero hay que dejarla en algún lugar. Alguien en el minuto que el presidente de la República va a tener que tomar la decisión aquí. Segundo, se van a gastar un porcentaje importante del PIB en un programa que no va a servir y que tiene un efecto absolutamente electoral. Que se llama, ¿cómo le llaman ahora? Calle Segura. Calle Segura, que van a gastar fortuna. Sin violencia. Calle Segura. Calle sin violencia. Que además se aplica absurdamente a municipios. Ah, no, que era Chile Seguro Eso, y claro. Calle Segura. Oye, esto se aplica, esto gravemente se aplica a comunas y no a barrios. Por tanto, Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, que tiene o Quilicura, un problema gravísimo, quedan fuera. Pero esa plata, parte importante de esa plata, sería mucho más eficiente si construyeran 3, 4 cárceles, bien hechas, grandes, como corresponde. ¿Concesionada? Da lo mismo. No, si no es da cosa- lo mismo. No, porque pero si- este da lo Pero por mismo. eso, pero Sí, mira, igual la el mecanismo la- es importante. mira, da lo mismo. no, ¿sabes por qué no da lo mismo? Si el problema de las concesionadas es que no cumplimos contratos, pues. Si yo, miren, yo le aseguro, Este le aseguro, programa me va a yo le llevar al aseguro, manicomio. yo le aseguro a los concesionarios que tú no les pagas si no cumplen. Porque, ojo, hablar unas cosas como son. Los concesionarios tienen un contrato que tienen prohibido que haya celulares. Pero por otro lado, hay celulares. Pero también hay un tema social que nadie mira. Miren lo que pasa. Yo soy un gendarme, X. Llego a una cárcel que está lleno de capos, tipos súper peligrosos. Yo estoy absolutamente inhibido a hacer cualquier cosa porque sé que esos señores que están ahí saben quién es mi señora, quiénes son mis hijos. Solo con mirarme estoy amenazado. Hablemos las cosas como son. Si yo saco a esos patos malos de esos lugares. ¿Y por qué cuesta tanto hacer todo eso? Fíjate que, por ejemplo, me tocó Porque no hay hace un voluntad tiempo en la política, cárcel de po. mujeres y mira lo que pedían las mujeres, bastante más sensata, muchas de ellas también detenidas por delito asociado a la droga. Fíjate La que, mayoría. claro, sí. Y pedían poder llamar a su hija, a sus hijos y decirle en la mañana, levántate porque tienes que ir al colegio, porque no tenía ningún otro adulto que se hiciera cargo de esos niños mientras ellas estaban privadas de libertad. ¿Cómo es posible que una mamá que ha cometido, no quiero juzgar el delito que haya sido, ¿no es cierto?, privada de libertad, pagando con una pena de reclusión el delito que cometió, no pueda llamar a su hija para exigirle Los que se israelitas levante? plantearon un ¿Y sistema por en Chile. qué los delincuentes están todos los días llamándonos, haciéndonos estafas Karen, telefónicas? es que a mí igual... A ver, yo represento hoy día a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Soy abogado de No, MIPSE en gendarme. es que todo, es que En todo, el es que sur. todo- Y Luis lo qué sabe, hemos maravilla. trabajado... Que Alberto nos sorprende. Con Luis hemos trabajado en o sea, estuve en todo su observatorio de drogas. Alberto del Y- derecho en sí mismo, y como Luis, Andrés Bello, una cosa Luis, Cristian Alvear, plantearon esto hace Años. 7 años. 7 años. Entonces yo quiero sacarme el sombrero con Luis Toledo y el trabajo que se hizo en el enfermatorio de droga también. Y acá hay parlamentarios y la verdad que, bueno, nos vino el Tren de Aragua, nos vino el cartel de Juárez, nos vino todo el mundo y ahora estamos hablando de construir una cárcel de alta seguridad, alto riesgo. Entonces partamos con las cosas que sí podemos hacer. Ustedes sabían que, por ejemplo, hoy día hay tribunales de la República que por distintas razones permiten que se mezclen reos de distintos riesgos. Y Gendarmería les dice, no junten a Juanito con Pedrito, porque Juanito con Pedrito son de la misma banda y tiene que estar en un penal de alta complejidad, no sé, en Concepción, en Santiago, en la cárcel de alta seguridad. No, los vamos a mandar al centro de trabajo de Osorno y los ponen ahí a delinquir. Entonces no nos puede sorprender que la semana pasada hayan tomado de presos de rehenes a gendarmes. Porque hoy día hay tribunales de la República y ahí hay un grave error que ellos tienen, que están permitiendo que eso ocurra. Entonces, partamos haciendo las cosas bien hoy día. No juntemos a Juanito con Pedrito. No permitamos que en Santiago 1 ingrese por la misma puerta el delincuente que no tiene ningún tipo de papel con el delincuente que tú tienes su prontuario. Porque hoy día, ¿cuál es la cárcel más peligrosa de Chile? Santiago 1, que es una cárcel de no condenados. ¿Y por qué es la más peligrosa? Porque tienes al Tren de Aragua junto con la persona que está presa por un delito menor. Entonces, partamos haciendo las cosas bien ahora. Y eso es lo que uno esperaría de la autoridad. Las alertas están, hay que construir más penales, por supuesto. Los penales están absolutamente sobrepasados. Pero démosle hoy día un poquito de escucha a Gendarmería, al Ministerio Público, lo que han hecho en años, porque las recetas están sobre la Pero mesa. adentro de las cárceles no hay espacio para hacer eso hoy día. O sea, Se puede segmentar mucho mejor. Sí, se puede segmentar. mucho De mejor. hecho, hoy día una de las características de segmentación es si habla o no habla COA, para saber
imagínate, con la cantidad de extranjeros que están subiendo cada vez más. O sea, ninguno habla... Sí, es uno de los criterios, le pueden preguntar aquí. Los tatuajes. Estamos Sí. súper Los bien. tatuajes hicieron un buen también. trabajo, Gendarmería, haciendo el tema Esa también medida- del análisis de los tatuajes. ¿Dónde pensaban cuando estaban analizando este tema de la cárcel para narcotraficante o para delincuentes de mafia? Sí, de crimen organizado y bandas criminales. ¿En qué parte pensaban instalarla? ¿Había un sector? ¿Había una región? De hecho, este año se inauguró una cárcel de alta seguridad dentro de, digamos, acá en el centro de Santiago, en Pedro Montt. Sin embargo, yo diría que es la organización de lo que ya tenemos, un poco lo que planteabas tú recién, Alberto, en el sentido de implementar medidas que sean posibles de implementar con los recursos que tenemos. Yo creo que es muy difícil crear 3 o 4 cárceles porque cada una, claro, 10, 12 años luego, porque eso vamos... Depende de la voluntad del presidente. Pero el problema lo tenemos hoy. Y el problema, y la violencia en América Latina está creciendo. En América Latina tenemos la característica, dentro de nuestro barrio, de que organizaciones criminales poderosas se crean dentro de las cárceles. PCC brasilero, Comando Vermelo, el Tren de Aragua y quizás cuantas otras que solo son características propias. Chile no está exento ni indemne a la creación de estructuras criminales poderosas o nexos con ellos. Si no somos capaces de segmentar, pero para eso tenemos que saber quiénes son. Celebro también una medida del fiscal nacional de poder decir, por Dios, que sepamos de una vez quiénes son los que están privados, o digamos, que están detenidos por un delito. Porque efectivamente el registro civil y hay una serie de coordinaciones que no se producían. Bueno, si vamos a pedir prisión preventiva, y estemos pendientes efectivamente de quiénes están adentro, de cuáles son sus conexiones, porque Gendarmería en inteligencia está tomando medidas, pero no son quizás suficientes. Yo diría que hay que atender también al último 30%, que son las personas que tienen un bajo compromiso delictual y que están internadas. Y ahí, porque un ¿Pena poco... alternativa? Penas alternativas, pero pasa un poco lo que hizo el senador, que en Chile no se cumplen las leyes. Entonces, claro, tenemos una linda... Diga que usted, esa cuestión de la... ¿Cómo se llaman los que les ponen esos GPS? Claro, no Es funciona. impecable. ¿Sabe por qué no funciona? Porque nadie lo fiscaliza. Porque no hay capacidad de Claro. fiscalización. Si Entonces, tuviera fiscalización, que todos a las 6 de la tarde tienen que estar en su casa a veces, Exacto. tendría cualquier cantidad de tipos afuera. Pero nadie lo A mí fiscaliza. me llama la atención. Esta es la cueca en algo pelota. Que es más político, ¿ah? Independiente de que quizás esta sea la solución, no lo sé. Es debatible. No sé si más cárceles es lo que se necesita, no lo sé. Puede que sí, puede que no, no tengo idea. Pero escuchar al presidente proponer esto, uno dice, bueno, entonces entre el presidente y los republicanos tampoco hay tanta diferencia. Los republicanos han sido firmes en hablar de construcción de cárceles y cárceles y cárceles, y su política de seguridad pasa necesariamente por más cárceles. Entonces, el gatopardismo político en este país ya es una cosa de todos los días. Entonces, hoy día uno puede escuchar al presidente decir, necesitamos otra cárcel de alta seguridad, lo mismo va a repetir mañana José Antonio Kast, no sé. O sea, yo ya no sé qué esperar de quién y cuáles son las reales soluciones aquí, porque todos cambian de opinión y tienen estrategias No, pero aquí hay distintas. Y es la salida retórica más fácil. Día con día. Sí, pero Porque, claro, porque seamos Bukele está de justos, moda ¿ah? también, pues. Entonces, pero ya, Las cárceles contra Claro, Mara Oye, Salvatrucha. pero seamos justos, porque en el fondo el presidente hay que reconocer que ha cambiado. Porque cuando fue diputado votó en contra de todas estas leyes, partiendo en contra de la ley de usurpación. Cualquiera ley que fuera contra los delincuentes votó en contra. Mientras que los republicanos han estado en contra siempre. Y por eso que la gente los premió, porque votó por el original, no por la copia. O sea, aquí hay un cambio y me parece positivo lo del presidente. No, sí, yo también, pero Pero sabes que al positivo. final también esto dice relación con un tema más sistémico y yo creo que don Luis, y vamos a coincidir aquí, que no es solamente un tema de construcción de cárceles. Hoy día las cárceles tal cual están todas colapsadas. Esta mezcla de crimen y este contagio criminológico es un tema que es abismal y es un tremendo... Que saben que la cárcel la más sobrepoblada es la de Tal, que tiene cerca de un 265% de población. Pero por eso mismo le estoy diciendo, Entonces, ante la propuesta presidencial que parecería interesante y que se acerca bastante al buquelismo, digamos, porque ¿qué viene después? Verlos a todos pelados y desnudos ahí, pues no sé, po. Está bien, a lo mejor es lo que hay que hacer, yo no tengo idea, no voy a juzgar. Lo que estoy diciendo es que ¿qué real capacidad tiene el Estado de Chile de concretar una solución de este tipo en un corto plazo? es difícil, es difícil. No es Y allí, difícil. pero ¿sabes qué? No, No es sí es difícil, no porque es- dice sí, relación no. también con ¿Sabes recursos. por qué no es Entonces, difícil? ¿cuánto del Porque aquí PIB hay- se utiliza para esto? ¿Ah?
es el 7º ministerio que más gasta y el dinero va generalmente a Gendarmería. ¿Saben cuánto gastamos nosotros en esto? $1 billón. $1 billón. No han sido capaces de dividir los celulares en la cárcel. Entonces, yo creo que tenemos que abordar esto de manera el otro no seria, metió unos sacos de cemento que tenían drogas. Esas imágenes nos que vamos a veíamos construir ahí, una cárcel para Carlos, nos puede ayudar. narcotraficantes. Esas imágenes que veíamos Que no ahí vamos era una partir, cárcel, esa que tenía plasma, que tenía unos Sí, claro. congeladores. Claro, Esta imagen... exacto, que se Mira, proveen Luis ellos mismos fue de la... súper claro respecto de la- a algo. Dijo, ¿sabe qué? Aquí hace falta fiscalizar. Porque hay gente metida en la cárcel hoy día que no debería estar presa, debería estar cumpliendo otro tipo de medidas. Porque además mezclamos a gente que son primerizos, que están en una prisión preventiva, que no deberían estar, lo mezclamos con delincuentes y al final, ¿qué posibilidad de reinserción tiene esa persona que ha cometido? Oye, un llamado al sentido común. Yo por lo No menos vaya a fui- ser así, la nueva cárcel sí, pues. No, mira. sí, mira, yo fui alcalde y hay ciertas cosas que son decisiones. Si el presidente de la República decide y muestra con este diagnóstico que hay que construir 4 cárceles, se pueden hacer y rápidamente si quiere. Y si hay que modificar una ley o un reglamento, tiene facultad él y tenemos facultades nosotros. Es cosa que sí, claro, es que están a contrapelo, pero sí se puede. Pero en Así ese de claro. pero por favor, No, si está llevamos bien. los celulares. Claro. Pero Sí, imagínate, claro, pero partamos por ahí. imagínate lo que Hay todo un Pero eso es lo que hay que hacer. Estamos diciendo que una oferta programática del Frente Amplio y el Partido Comunista salen al paso diciendo que hay que construir 4 cárceles. O sea, pero es que, ¿qué es esto? O La sea, gente los aplaudiría en la calle. bueno, pero es que también Porque tiene la que haber gente no puede salir a la calle por los asaltos, por los Está bien, yo no postulazos. estoy diciendo que esté mal. Me llama la atención los transvestismos políticos de lado y lado, digamos. O sea, sí, hasta hace muy poco se decía, no, la cárcel el populismo penal no es la vía, no más cárceles porque estamos con una Pero población José penal. Antonio, sé positivo. Se dieron cuenta de la realidad y están reaccionando. Yo lo miro en forma Bueno, positiva. puede ser. Esto es como los que están en la gradería. El problema de este gobierno que es Amateur que está en la gradería. Entonces, en el partido de fútbol, que corre poco, los criticaba a todos. Cuando entró a la cancha, se dio cuenta que la cosa era distinta. Bueno, puede ser. Y ahora que entró a la cancha, se da cuenta que Sí, la puede gente, ser. lo que dijo el domingo, no queremos más delincuencia. Y queremos solución a esto. Y en eso hay que entrar firme. Se acabó el tema de los celulares. yo creo que ahí, etcétera, como etcétera. Yo Eso es- lamento que la posición sea respecto de estos temas profundos sea de carácter ideológico y lo planteo aquí en No forma puede ser bien ideológico fresca. No, tiene que ver con un tema técnico y tiene que ver con Exacto. con un tema Técnico. Si creamos 4 cárceles con los mismos deficiencias de segmentación, es peor todavía. va a ser peor. Y en consecuencia, lo que yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando internamente en Gendarmería, cuál es el nivel también, y debo decirlo acá, Corrupción. de corrupción, Así es. a propósito de transparencia, de corrupción, porque existen negocios vinculados a los celulares, al tráfico de droga, y desde adentro se coordina efectivamente delitos hacia afuera. Y no premiar a los corruptos. Fíjense, sí, Porque, sí, también. perdón Luis, que esto lo quiero decir, porque cuando estuvo la fuga a Valparaíso, ¿cuáles fueron las sanciones para los suboficiales que estuvieron involucrados? Bueno, Entonces la autoridad Un también... sumario y estaríamos. La autoridad también hoy día, ¿no? Al final el sumario se demoró para que se fuera a retiro el oficial. y se iban con el sueldo Y se completo. iban con el sueldo completo. Claro, que Entonces, eso si yo fue soy un- corrupto en Gendarmería y me voy con mi sueldo completo, fantástico. Sí, po. Bueno, gracias a todos por participar de esta discusión. Tenemos que ir a una pausa comercial. Pero no se puede, José Buena la Antonio, no se puede. Falta conversación. voluntad Hacemos una política. pausa y estamos de A regreso. eso está la autoridad, No se se vaya. puede.